Buenas noches nuevamente. Me presento, mi nombre es Freddy López. Yo soy el que lo va a estar acompañando hoy en reemplazo de Juana. Hoy nos complace anunciar que es la cuarta charla de nuestro ciclo preconcurso en la lectura de los gases arteriales, a cargo del doctor Carlos Eduardo Ruiz Linares, residente de tercer año de Medicina Interna de la Universidad Nacional. Doctor que no solo nos acompaña en la charla, sino que hace parte de otros proyectos de MIC y que siempre nos complace tenerlo. Y agradecerle siempre por todo su apoyo al grupo y le doy paso en estos momentos a él. Hola, buenas noches a todos. Gracias por estar presentes en esta hora un poco extraña para una charla. Y nuevamente es un placer para mí estar en estos espacios que ofrece IMIC, una iniciativa muy importante para la difusión de los conocimientos en medicina interna. Hoy vamos a hablar del enfoque de Stewart en la lectura de los gases arteriales. Me confirman si se está viendo bien la pantalla y el sonido está bien. Sí, señor. Listo. Entonces, esta es una presentación modificada del enfoque clásico de Stewart, dado que la descripción original es una descripción bastante compleja matemáticamente hablando y es poco práctica para la aplicación clínica. Son más o menos 6 ecuaciones con unas operaciones que son difíciles de realizar, entonces vamos a aplicarlo a la clínica, que es lo que más nos interesa, lo práctico. Entonces, siempre es más fácil con un caso clínico, entonces esto es algo muy frecuente. Un hombre de 56 años con una cirrosis hepática de origen viral que está en proceso quirúrgico por una sepsis abdominal, va a ser llevado a la laparotomía y como parte de la reanimación del paciente se utilizó solución salina en bolos para mantener unas presiones arteriales óptimas. De los laboratorios que resaltan en la química sanguínea es un paciente con un sodio en 133, una hiponatremia leve, un potasio en 4.2, una hipercloremia con un cloro en 110 y hipoalbuminemia probablemente derivada de su enfermedad crónica más el estado agudo con 2.2. En los gases arteriales, como ya han tenido varias charlas, pues resalta que hay una importante acidosis metabólica, un pH en 7.2, sumado a un bicarbonato por debajo del límite de la normalidad en 15, un lactato en 5, tiene hiperlactatemia, y una base exceso en menos 11 con una presión arterial de oxígeno más bien normal. De las preguntas que nos surgen son, uno, ¿cuáles son las consecuencias de la reanimación con solución salina en los estados ácido-base? Es decir, ¿es inocua o hay un efecto importante que deberíamos tener en cuenta? Lo otro es si la acidosis metabólica de este paciente es explicada únicamente por el lactato o hay otros factores que debemos tener en cuenta. Entonces, el enfoque de Peter Stewart, que es un fisiólogo canadiense, es un rompimiento del paradigma clásico tradicional de el enfoque del estado ácido-base basados en los cambios del bicarbonato y el dióxido de carbono, porque Stewart propone que los líquidos corporales actúan como un sistema físico-químico en los cuales se rigen por las mismas reglas de las, digamos, sustancias inorgánicas, pero aplicados en un compartimiento cerrado, que serían los compartimentos corporales, y tienen que ver con la disociación del agua en hidrogeniones y en moléculas OH que ocurren naturalmente en alguna proporción de la ionización del agua. Entonces hay 3 principios que hay que tener en cuenta que rigen este enfoque. Uno es la conservación de las masas, es decir, que lo que yo voy a tener dentro de un sistema cerrado se va a mantener, es decir, la masa no aparece ni desaparece, solamente se transforma, y eso es importante porque eso tiene implicaciones en lo que vamos a analizar más adelante. Lo segundo es la ley de la electroneutralidad, es decir, que la suma de cargas positivas y negativas en nuestros compartimentos debe ser igual a 0, y eso es lo que se va reflejado en un concepto que vamos a ver adelante, que es la diferencia de los iones fuertes. Y la tercera es la ley de acción de las masas, que básicamente lo que postula es que en un sistema estable, una temperatura y una constante estable en una reacción química, la relación entre los reactivos y los productos debe ser similar, es decir, yo voy a tener una transformación entre ambos, pero no voy a tener una aparición espontánea de otras sustancias como ocurriría, digamos, en las reacciones de física cuántica. Entonces, los determinantes del pH, a diferencia del enfoque clásico de Henderson y Hasselbalch, Stewart elimina el bicarbonato y lo deja como una variable dependiente, es decir, que es una variable calculada que no determina el pH, es decir, no es un
el causante de los cambios en el pH, sino que al contrario es una consecuencia, es un epifenómeno de lo que le está pasando al cuerpo humano. Y los tres determinantes independientes del pH que están mencionados por este enfoque son la presión de dióxido de carbono, que tiene que ver directamente con los trastornos respiratorios, los ácidos débiles no volátiles, que hace referencia a todas las moléculas que no están totalmente disociadas y por lo tanto tienen participación en transferencia de protones o iones hidrogeniones a alguna sustancia de la sangre. Y la tercera es la diferencia de iones fuertes, que son moléculas que por su carga eléctrica están totalmente disociadas, no participan en la transferencia de protones y van a marcar las cargas eléctricas significativas de los compartimientos. Entonces acá vemos mejor ilustrado ese concepto. Entonces vemos que el pH tiene un componente respiratorio y un componente metabólico. El respiratorio básicamente está determinado por la presión de dióxido de carbono y mirándola vamos a ver si hay un componente respiratorio del trastorno ácido-base de nuestro paciente, y el metabólico tiene dos componentes significativos. La diferencia de iones fuertes, o en inglés SID, que es la suma de las cargas de los cationes y los aniones. Y en rojo están los cationes y aniones que son medibles y de relevancia clínica. Los otros no se miden con frecuencia y es lo que vamos a ver que en algunas situaciones clínicas podrían ser relevantes. Entonces los cationes más importantes son el sodio en el líquido extracelular y en menor medida el potasio, pero las cargas positivas están el calcio, el magnesio y el amonio. Y las cargas negativas están aniones fuertes como son el cloro, el lactato, los cetoácidos y ese grupo SO4, y los ácidos débiles, que son en la sigla ATOT, o ácidos totales no volátiles medibles, que es el más importante es la albúmina, y luego vienen las globulinas y en menor medida los fosfatos inorgánicos. Los efectos sobre el estado ácido-base, estas variables independientes, entonces la PCO2, si tenemos hipercapnia, vamos a tener un estado de acidosis respiratoria, y si tenemos hipocapnia o hiperventilación, se repercute en una alcalosis respiratoria. El cloro como un anión fuerte, si está aumentado, como es una carga negativa, va a generar hipercloremia y acidosis, y si está disminuido nos va a generar alcalosis metabólica. Y la albúmina es raro, y creo que es más bien un dato como académico, la hiperalbuminemia, nos va a generar acidosis. Eso tiene que ver con las cargas negativas intrínsecas de esta proteína tan importante en el plasma. Es más frecuente encontrar los pacientes críticos o crónicamente enfermos hipoalbuminemia, y esto va a generar una alcalosis metabólica y puede actuar como un tampón de los trastornos ácido-base y camuflar una acidosis metabólica. Acá está más claro lo que les hablaba de la electroneutralidad. Entonces, esta gráfica se llama Gamble-Grama, que es en honor a un químico estadounidense. Y entonces vemos en el eje de las X, las diferentes moléculas, cationes y aniones, y en el eje de las Y está la concentración en mil equivalentes por litro. Entonces vemos que las moléculas más importantes de los cationes es el sodio, y esos son los valores, digamos, de referencia estándar para hacer los cálculos matemáticos de esta aproximación de Stewart, y utilizan un valor de referencia de 140, y en menor medida, y no son tan significativos, el magnesio, el calcio y el potasio. Es decir, que el sodio es como el más importante que nos determina las cargas positivas fuertes. En las cargas negativas vemos que hay mucho más heterogeneidad. El cloro sigue siendo la más importante con un valor de referencia estándar de 105, pero cobra gran medida el lactato, que si bien está ahí con una participación muy pequeña de las cargas eléctricas, y hay un estado de hiperlactatemia, eso puede generar una acidosis metabólica significativa. Y vemos que los otros son el bicarbonato, que aporta 24 mil equivalentes, y la albúmina, que aporta 17.5. Entonces vemos que los cationes igualan aniones, pero en la fracción de Corchete están los ácidos débiles, es decir, la albúmina y el bicarbonato, que lo toman como una variable dependiente, es decir, que los iones fuertes que se van a comparar son el sodio, el potasio y el magnesio, y el calcio, en contraste con el cloro. Y eso es el concepto de diferencia de iones fuertes, es decir, yo solo voy a mirar las cargas de las moléculas que están disociadas totalmente en el plasma. Y los ATOT, o ácidos totales no volátiles, son la albúmina y el fósforo inorgánico, que el fósforo, si vemos en la gráfica de la derecha, ni siquiera lo mencionan, porque en estados, a menos que haya una lesión renal significativa con hiperfosfatemia, no va a tener un impacto importante en el desequilibrio ácido-base. Y entonces la diferencia de iones fuertes se calcula básicamente con una operación aritmética sencilla, que es la suma del sodio más el potasio menos el cloro. Y eso es lo que nos va a dar la diferencia de iones fuertes. Más o menos eso da alrededor de 40. Si hacemos la operación tomando 140 de sodio más 5 de potasio como estándar, menos el cloro, eso nos va a dar ese número.
Si tenemos eso, es un intervalo porque los rangos de referencia son variables dentro del laboratorio. Más o menos si se tiene por encima, y quedó mal en la gráfica, por encima de 43 es alcalosis, es decir que vamos a fijarnos acá. Espérense, pongo el señalador. Ahí, ¿dónde está? Señor. Ay, ¿en qué parte se cortó? Para repetir. Ah, bueno, espera, la repito entonces. Bueno, entonces la ley de la electroneutralidad habla en esta gráfica que se llama un Gamble-grama. Vamos a mirar las cargas positivas, que son los cationes, y las cargas negativas comparados con sus miliequivalentes en el plasma. Entonces, la más importante de las positivas es el sodio, que aporta 140 miliequivalentes por litro, y menos importantes son el magnesio, el potasio y el calcio. Y en las cargas negativas, la más importante es el cloro, con un valor de referencia de 105 miliequivalentes, pero cobran medida otras tres sustancias, que es el lactato, que en condiciones normales debe estar por debajo de 1 y no me va a aportar un valor importante a los trastornos ácido-base, pero en mayor medida el bicarbonato con 24 mil equivalentes en estas estandarizaciones, y la albúmina con 17.5 mil equivalentes por cada 10 gramos litro de albúmina. Entonces, como vemos, hay una brecha entre los iones fuertes negativos, porque el cloro y el lactato son los iones fuertes negativos, y los positivos, que es el sodio. Entonces, este corchete que vemos acá es lo que llamamos diferencia de iones fuertes, y es la diferencia que hay entre estos iones fuertes positivos, sodio, potasio, magnesio y calcio, comparado con el cloro, que es el ion fuerte negativo más significativo. Y como la ley de electroneutralidad se respeta, si sumamos cationes y aniones, la resta nos debe dar cero. Y eso es lo que llamamos diferencia de iones fuertes, es decir, sodio más potasio menos cloro. Si tomamos los valores de referencia de un sodio en 140 y un potasio en 5 y un cloro en 105, esta operación nos va a dar 40. Y eso es más o menos que la diferencia de iones fuertes tiene un valor aproximado entre 40, pero se acepta un intervalo entre 43 y 37 por los valores de referencia variables en la normalidad. Si está por encima de 43, acá está mal este signo, lo llamamos alcalosis, que hay una alcalosis en el paciente, y si está por debajo de 37 lo llamamos acidosis, y lo podemos ver reflejado en esta gráfica. La diferencia es los que yo no estoy midiendo de iones fuertes, es decir, la fracción de albúmina y la fracción de bicarbonato. Entonces, la única manera de que yo pueda tener un descenso de esta fracción es que el bicarbonato se disminuya. Entonces, si se estrecha esta diferencia que hay entre los iones fuertes positivos y los negativos, es a expensas del bicarbonato, y eso explica por qué hay acidosis. Al contrario, si yo tengo aumento de la fracción, puede ser o por aumento del bicarbonato o por pérdida de cloro, y por eso este aumento en la brecha se va a ver convertida en alcalosis. La base exceso es un componente muy importante de este enfoque, y es descrita por la escuela danesa, por Sigurd Andersen en 1960, y la definición del laboratorio es para eliminar el componente respiratorio que implica la PCO2, se estandariza a un pH de 7.4 a una temperatura de 37 grados, y el concepto es cuántos mil equivalentes de alguna ácido o alguna base debo agregar a un litro de sangre para que el pH se normalice a este valor con estas constantes. Y entonces yo busco eliminar el componente respiratorio para analizar puramente la parte metabólica. El rango de referencias es entre menos 5 a más 5, y cuando ustedes miran una tirilla de gases arteriales deben fijarse en la base exceso estándar, que es la que está validada para los trastornos ácido-base, y eso tiene que ver con unos valores constantes de hemoglobina por una ecuación matemática que no les traje por complejidades, digamos, de conceptuales. Lo mismo, como si me hace falta, como se llama base exceso, es decir, cuánta base le hace falta o le sobra la solución. Cuando está por debajo de menos 5 significa que le falta base y estoy en estados de acidosis, y cuando está por encima de más 5 significa que tengo más base de lo que debería y es un estado de alcalosis. ¿Cuáles son los efectos que tienen estas sustancias que hemos mencionado sobre la base exceso? Entonces, aclarar un concepto químico: los miliequivalentes es una medida de carga eléctrica y se define como la cantidad de sustancia que yo debo utilizar para que se una a una milimol de protones o de hidrogeniones. En las moléculas que son univalentes, como son el sodio, el potasio, el cloro, el bicarbonato y el lactato, yo puedo transformar miliequivalentes a milimoles, es decir, 140 miliequivalentes de sodio es igual a 140 milimoles de sodio. Entonces no tengo ningún problema para hacer los cálculos matemáticos. Cuando son divalentes, como el calcio y el magnesio, la relación es 2 a 1 para hacer la conversión de
de 1000 equivalentes, y la albúmina es un poco más difícil porque tiene que ver con las cargas eléctricas de ciertos residuos de aminoácidos, pero los experimentos han demostrado que el peso molecular de la albúmina, una cuarta parte, le da la carga eléctrica negativa, entonces por eso se multiplica por 0.25, aclarando que debe ser por gramos litro. Si yo tengo gramos de decilitros, debo multiplicar por 10 para transformarlo a litros. Entonces, los iones fuertes que ya mencionamos, los más importantes son el sodio y el cloro, y entonces estos son la diferencia entre el sodio y el cloro, son los mayores determinantes de la diferencia de iones fuertes, porque el potasio, el magnesio y el calcio en realidad son concentraciones muy bajas y podemos incluso eliminarlas de la ecuación para poder hacer los cálculos. Entonces, vamos a ver el impacto que tiene la diferencia de sodio y cloro con la base exceso en respecto. Si tomamos unos valores de referencia de sodio en 140 y un cloro en 105, vamos a ver que esta diferencia nos va a 35. Entonces, por eso en esta ecuación está 35 como el sustractor de la diferencia del sodio y el cloro medidos por el paciente. ¿Y qué significa eso? Entonces, que por cada 1000 equivalente que aumente la diferencia de sodio-cloro, la base exceso me va a cambiar 1000 equivalente. Como vemos que una milimol de sodio es igual a una 1000 equivalente, por eso la relación es 1 a 1. Entonces, si la DIF o la diferencia de iones fuertes se disminuye, la base exceso tiende a ponerse más ácida o negativa, por lo que ya vimos que se exprime el bicarbonato y esto va a generar una acidosis metabólica. Y si es positiva el aumento de la diferencia, entonces va a traducirse en un aumento de la diferencia de iones fuertes y un aumento en la base exceso, es decir, alcalosis. Ahora, los efectos que tienen el lactato sobre la base exceso. Ya vimos que es un anión fuerte, es decir, que también tiene un efecto importante sobre la base exceso, y cada unidad de lactato o cada 1000 equivalente de lactato por encima de 1 aporta menos 1 a la base exceso, es decir, acidifica el medio extracelular. Y la diferencia es sencilla, entonces la base exceso, el efecto de lactato sobre la base exceso es 1 menos el lactato medio. Si el lactato es 1 o menos, pues el resultado me va a ser 0, y por encima de 1 el lactato va a ser un determinante significativo de la acidosis metabólica. Ahora, el efecto de la albúmina sobre la base exceso. La albúmina es el principal ácido débil corporal y eso tiene que ver con los residuos de histidina que tiene esta proteína que van a permitir la disociación de protones al medio, a la sangre. Y como vimos, es el 25% de su peso, la cuarta parte, es la que determina la carga, entonces yo voy a multiplicar. Para un valor estándar se considera que el valor de referencia de albúmina es 4.2 gramos por litro y por eso acá aparece 42 como la constante transformada a una constante matemática para hacer los cálculos más fáciles. Entonces es 42 o menos la albúmina medida del paciente por 0.25, que es la cuarta parte, y eso nos va a dar el efecto de la base exceso sobre la albúmina. Y esa es la ecuación llamada simplificada, es decir, la base exceso está determinada por el efecto del sodio, el efecto del lactato, el efecto de la albúmina y otros ácidos no medibles, como son el fósforo, los sulfatos y cetoacidosis, cuerpos cetónicos, etcétera, que dependiendo si todo esto es relativamente normal, cobran importancia, pero la mayoría de veces yo puedo explicar las alteraciones metabólicas por alguno de esos tres componentes descritos acá. Aquí vemos nuevamente los principios de Stuart, los iones fuertes y los ácidos totales no volátiles medibles y la PC2 que ya está analizada previamente. Entonces, reemplazando, vamos a ver la diferencia de la base exceso del sodio más la diferencia de la base exceso en lactato, más la diferencia de la base exceso de la albúmina, y si despejamos el efecto que tienen los otros ácidos, va a quedar que la base exceso pasa acá, todos a restarle, y esta sería la ecuación para mirar el efecto que tiene cuál sería el efecto de los ácidos medibles sobre la base exceso. Esta sería como la ecuación simplificada. Entonces, volviendo al caso clínico, vemos nuevamente estos valores y los vamos a analizar uno por uno. Entonces, la diferencia de iones fuertes, vemos que es sodio más potasio menos cloro. Tomando los valores de nuestro paciente, tenemos un sodio de 133 más un potasio en 4.2 menos 110 de cloro nos da 27.2. Si recuerdan, la diferencia de iones fuertes es por debajo de 37, asumimos que es acidosis, entonces interpretamos que hay una acidosis metabólica. Y es una acidosis hiperclorémica porque el cloro está por encima del valor de referencia. Ahora miramos el peso que tiene la base exceso sodio-cloro y vamos a reemplazar los valores. Entonces tenemos un sodio de 133 menos un cloro de 110 menos 35, que es la constante si asumimos que el sodio y el cloro son normales, y eso nos va a dar menos
-12. ¿Cómo interpretamos eso? Que la relación sodio-cloro en este paciente en particular está aportando -12.000 equivalentes a la base exceso. Como es negativo, significa que está acidificando o está generando acidosis metabólica, y volvemos nuevamente a la acidosis hiperclorémica, y eso estaría en relación con la reanimación con solución salina de este paciente. Bien, el componente lactato, como vemos, el lactato de este paciente es 5, entonces es muy fácil, 1 menos 5 nos da -4, y entonces el lactato nos aporta -4.000 equivalentes a la base exceso. Y ahora mirando el componente de la albúmina, tenemos que 0.25 por 42, que es la constante menos la albúmina, y eso nos da 0.25 por 42 menos 22, transformando 2.2 gramos de cilitro, y eso nos da más 5.5. Como vemos, este paciente está por hipoalbuminemia, entonces la interpretación que ya les había mencionado, la hipoalbuminemia tampona la acidosis, es decir, me está disfrazando la acidosis porque me está dando base más 5.5 equivalentes a la base exceso. Y ahora vamos a ver el impacto que tienen los otros ácidos no medibles sobre la base exceso. Entonces, la base exceso menos este resultado, menos el lactato, menos la albúmina, reemplazando todo eso nos da -11.5, menos 12 queda más 12, más 4 menos 5.5, eso nos da 1, menos 1, perdón. Entonces significa que los otros ácidos dan un aporte mínimo a la base exceso, y estos no son los determinantes de este trastorno ácido-base. Entonces, podemos concluir que la acidosis metabólica en este paciente se encuentra determinada por hipercloremia, por hiperlactatemia y atenuada por hipoalbuminemia. Y la otra conclusión que podemos sacar es que el bicarbonato se encuentra disminuido por una diferencia de iones fuertes de estreche por la acidosis, lo que va en concordancia con lo que ya habíamos analizado antes del bicarbonato de 15. Bueno, entonces el enfoque de Stewart nos permite considerar los trastornos ácido-base teniendo en cuenta unas variables fisiológicas ya descritas, pero les tengo que aclarar que esto no es la panacea, y todavía el enfoque de Henderson-Hasselbalch, que tiene en cuenta la estrecha relación que hay entre el pH, la PC2 y el bicarbonato, es la piedra angular para estimar los trastornos ácido-base. Estas son las referencias por si quieren revisar más el enfoque de Stewart, me parecen muy útiles, sobre todo esta última de Morgan, es muy diciente de lo que estamos hablando, y para que podamos analizar un poco más esto, y queda atento a sus preguntas. Si hay alguna pregunta o comentario, o cosas que no les hayan quedado claro, porque a veces es un poco galludo de entender. Carlos, disculpa, ¿podríamos tomar en cuenta los otros aniones positivos para la fórmula y correr los puntos de corte, o en general dirías que sí, no hay mayores diferencias? O sea, por tratar de ser más exactos. Se pueden utilizar, pero entonces entraríamos en una hay un concepto que no los traje para simplificar, que es la diferencia de iones fuertes aparente y la diferencia de iones fuertes efectiva. La diferencia de iones fuertes aparente es la que estamos midiendo en esta fórmula, que es la sencilla, de sodio más potasio, menos cloro. Acá. Pero cuando yo comparo los otros ácidos no medibles, se vuelve una ecuación matemáticamente compleja. Entonces tengo que poner constantes de disociación, y pues por eso es un poco más engorrosa, y tendría que haber, digamos, una hipovolemia marcada o una hipovolemia que haga que, por ejemplo, tenga una hiponatremia significativa con una hipercloremia relativa, o sea, como más cosas que podrían disfrazar el estado ácido-base y en los cuales yo no tengo muy claro, pero eso es raro. O sea, en realidad uno con esa aproximación inicial más lo que ya viene con Henderson-Hasselbalch, uno puede llegar al trastorno ácido-base sin problema. Buenas noches para todos. Que estén muy bien.